Hola, mi nombre es David Lachapelle, matrícula D2214, estudiante de licenciatura en informática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Comenzaremos por un ejemplo sencillo, como dice acá, un programa que muestra en pantalla una frase. Acá vemos lo que es una librería stdio. Esto lo que hace es que muestra la entrada y salida de unas palabras reservadas, en este caso de C, lo que es print, y de esta variable, ¿no? Y el mail también, por supuesto. Vemos que está declarada una variable entera que se llama docena y tiene un valor asignado acá de 12. Acá el mensaje que va a aparecer por pantalla y he capturado digamos, el valor que tiene esa variable en este lugar, acá. Y con un salto de línea. Vamos a compilar y a ejecutar. Y como vemos, aquí dice una docena son 2 unidades. Bueno, acá continuamos con el ejemplo 2. El siguiente programa, como dice acá, hace la conversión de pie a metros usando la equivalencia de un pie equivale a 0.3084 metros. Vemos acá que tenemos la librería de entrada y salida general y del main. Se declara una variable entera y una variable de coma flotante simple, de punto simple, que se llama metro. Por pantalla se imprime un mensaje solicitando que ingrese los pies y lo captura en esta variable que se llama pie. Luego se hace una operación matemática acá donde la variable metros está igualando a pie por el valor que es una constante en este caso, lo que son los metros, es una constante, y luego se imprime lo que es por pantalla un mensaje que primero se captura el valor que se ingresó, en este caso pie, y se pone primero, equivale a, en este caso se pone F porque es un valor real, y se pone después la variable. Entonces, en teoría, vamos a ejecutarlo, compilamos y ejecutamos, y vemos cómo nos pide inmediatamente ingresemos los pies. Voy a ingresar 2, entonces lo que sería es multiplicar ese 2 que yo ingreso por 0.3048. Vamos a ver, y ahí está. 2 pie equivale a 0.609600. Vamos a Enter y listo. Bueno, ahora continuamos con el ejemplo 3 y vemos que acá se define lo que son una función simple que se define acá. Tenemos lo que es la librería normal, que al igual que acá abajo se agrega otra librería más, que esa librería nos permite ejecutar lo que es el getChar. Esta librería, al igual que stdio, maneja lo que son entrada y salida y también la posición del puntero en la pantalla maneja. Acá lo que se define es la función, se declara y se define inmediatamente. Acá vemos la función y luego acá dentro del main es llamada la función. Esta función se llama void porque no devuelve nada y se llama mi función. Y el mensaje de, digamos, lo que contiene dentro de esa función, si hubiera sido una función matemática, pero en este caso es simplemente un mensaje por pantalla que va a emitir. Y acá en el mail donde se trabaja
lo primero que ejecuta es el main y después busca lo demás. Entonces va a emitir digamos, en la pantalla este mensaje print. Este mensaje muestra la función main, y acá y después abajo inmediatamente va a llamar mi función y va a mostrar este mensaje. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Listo. Y como acá vemos este mensaje que está acá dentro del mail, que dice, este mensaje lo muestra la función, mira acá, y este otro lo muestra mi función, y este otro, esta sería la función que es llamada dentro del mail, mi función debajo del print. Bueno, vamos a darle enter. Listo. Bueno, acá continuamos con el ejemplo 4. Acá vamos a explicar lo que es otra función más. Vemos que tenemos la librería, se declara la función y esa función va a lanzar un mensaje, un salto de línea. El cuadrado de esta variable que va acá, si de x es de esta otra variable que se va a lanzar, que sería num, y se ejecuta lo que es x por x. Es decir, que hay una función inmediatamente después del print. Viene el mail, se declara una variable entera, se llama num, se imprime por pantalla un mensaje solicitando un número entero y se captura la variable, captura un valor y acá la función cuadrado que lleva un parámetro que es num. Entonces, la función que se llama cuadrado está definida acá, ¿m? Y con todo, digamos, con lo que va a analizar la operación, y acá es llamada. Como vemos, acá dentro está el valor que es de x, que digamos vamos a decir esa variable, que es entero, el valor. Acá se puede llamar de cualquier forma y acá puedo mandar el nombre de la variable, igual lo va a entender. Entonces, ejecutamos, compilamos y ejecutamos, y acá vemos el mensaje que me pide dentro del mail. Tecleo un número entero, cuando ingrese el valor, ingresa 2, ese 2 es capturado acá, y luego hace la operación que está acá, esta operación, ¿no? Entonces, vamos a darle a enter, ahí está. Hizo la operación de x por x, es decir, 2 por 2, 4. ¿Y quién llamó esto? Bueno, acá dentro del mail se llamó la función cuadrado num. Y la función ejecutó todo esto que dijo después el cuadrado de este valor que es entero x, que es 2, el que yo ingresé por pantalla, es 4. Entonces ahí se captura el valor. Eso es todo. Vamos a darle enter. Terminamos ahí. Bueno, acá estamos con el ejemplo 5. Y acá un programa que calcula el precio y descuento según dos artículos. Acá vemos la variable char que almacena lo que son caracteres. En este caso se llama tipo, valor entero y valor de coma flotante simple. En este caso la entera que se llama cantidad, la flotante simple, precio, coma, cobrar, coma y descuento. Tenemos tres. Después tipo no tiene ningún valor, un valor en blanco, el carácter, y las otras están
inicializada en 0. Vemos que tenemos un print, digamos, un mensaje, un print de pantalla, y que es capturado. Ese print de pantalla nos pide la cantidad de artículos que vamos a comprar y es capturado ese valor que ingresamos en una variable entera. Míralo acá. Entonces, comenzamos con una condición que si la cantidad es mayor a 0, va a comenzar, digamos, va a entrar en un ciclo do while que va a ser una consulta. Captura lo que es el valor, entra la cantidad y después va a preguntar el tipo de que digamos que ingrese acá. Entonces dice acá en este programa que mientras tipo sea diferente de A y tipo B, entonces se va a mantener acá en este ciclo nuevamente. Va a ser todo el ciclo de nuevo hasta que sea una de estas dos. Bueno, si es distinto de estas dos. Si no es distinto, bueno, continúa y va a entrar en un ciclo if donde va a preguntar si la cantidad es menor que 100, entonces se le va a asignar un precio. Va a ser una operación con ese valor. Entonces viene de lo contrario y dice si cantidad es mayor o igual a 100, entonces el precio va a ser otro. Y se imprime el precio en un valor, digamos, agregar, ¿no? Acá se llama precio. Después se almacena, digamos, en cobrar, que va a ser el valor neto, se iguala la cantidad por el precio. En este caso va a ser el precio digamos, de la condición que entró en este if, ¿no? Listo. Luego, se va a imprimir, cobrar antes de descuento, va a cobrar tal, de acuerdo a tipo de artículo que ha seleccionado acá. Entonces, según el tipo de artículo, va a tener un descuento. Si el tipo de artículo es igual a, va a tener un descuento de 0, digamos, del neto que se le va a cobrar, se le va a multiplicar por 0.5. De lo contrario, si es B, el descuento se va a multiplicar el neto que se le va a cobrar por 0.10. Entonces se imprime el descuento en la variable det, un valor hallar acá, se va a imprimir el descuento. Y después acá se iguala lo que es el valor cobrar, igual cobrar, y se le dan a esta lo que es el descuento. Entonces al final el valor neto que se le va a cobrar al usuario va a ser, digamos, el que se almacene acá. Entonces, como vemos, el valor hallar y la variable inmediatamente. Bueno, vamos a ejecutarlo y hacer una prueba. Compilamos y ejecutamos. Y acá está. Escribe el valor del artículo a comprar. Sería este mensaje que me está saliendo. Escribe el valor. Por acá. Y va a ser capturado por esta variable. Inmediatamente va a ingresar a digamos, esta condición de if y va a pasar por el do while. Vamos a ingresar 2. Voy a elegir A. Vamos a elegir A. Y ahí está. Me dio el precio 25 porque elegí A, el valor A, uno de estos dos. Y el precio 25. Míralo acá. Y vamos a cobrar un descuento 50. Luego ese descuento se le dan a esta, el descuento, y el neto a cobrar 47,50. Vamos a hacerlo con la B, ejecutado inmediatamente.
Vamos a poner 2. Voy a elegir la B. Y ahí vemos. Eligió el precio porque es menor a 100, 25, y va a tener un descuento más grande de 0.10. Vamos a elegir hacerlo nuevamente con mayor de 100. Vamos a ejecutarlo. Mayor a 100 o igual a 100, porque tiene que ser menor de 100 para que tome el precio 25, ¿no? Que dice menor de 100, ahí está. Sin embargo, el otro es mayor o igual a 100, va a tomar el precio 30. Vamos a elegir A, ahí está, precio 30 y el descuento que se hace en esta operación con el A. Entonces, vamos a elegir el B, nuevamente, vamos a elegir 100, el B, y ahí está. El precio 30 de la cantidad y acá el tipo, el descuento que se va a tomar sería este. Ahí está. Descuento de 300 pesos, sería 0.10 por 3.300. Neto a cobrar 2.700, porque serán hasta el descuento ya al final acá. Y después imprimir por pantalla. Vamos a validar el ciclo do while. Vamos a ver, vamos a validar esto en el siglo, que dice que sigue distinto, va a volver y va a pedir nuevamente esto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a elegir 2. Voy a elegir una Q. Me pide el artículo. Como ven, no me deja salir del ciclo hasta que no sea algo igual a lo que se indica ahí. Ahí ya tenemos. Bueno, acá comenzamos con el ejemplo 6, que nos indica el programa que calcula el monto a pagar según la cantidad y precio y se agrega el nombre, digamos, un nombre acá de un cliente, cualquier persona. Tenemos las condiciones A, que va a tener un monto a pagar, indicándonos la fórmula. B, el punto B, cantidad debe estar entre 0 y 40, es decir, que ya ahí tenemos una condición. El precio debe ser mayor que 0 y menor o igual a 500. Otra condición más. Si no se cumple una de estas condiciones anteriores, debe presentar un mensaje de error y luego volver a leer dicho archivo. Es decir, que tiene que volver a empezar. Entonces, acá tenemos lo que es una variable de caracteres que se llama non, hasta, digamos, con una longitud de 15. Entonces tenemos un valor entero, cantidad, de flotante simple tenemos precio y monto. Entonces, la variable de carácter con un espacio en blanco y después acá las otras variables inicializadas en 0. Un mensaje por pantalla que es almacenado, digamos, en la variable non, que no debe pasar de 15 caracteres ese non, ese nombre. Como dice acá, escriba su nombre. Esa variable la almacena hasta 15. Si escribe más de 15, se va a cortar el nombre y va a mostrar hasta 15 nada más. Acá tenemos el do while, que dice escriba la cantidad de horas, que dice 0 a 40, y es almacenada en esta variable. Después hay una condición que dice cantidad. Si la cantidad es menor o la cantidad es mayor a 40. Entonces, si es menor, va a imprimir este error. Si es mayor a 40, también va a imprimir esto. Y va a volver a pedir nuevamente el valor. Hasta que no, ese valor no esté entre 1 y, digamos, 39. Digamos, de 1 y mayor a 40, ese valor debe estar entre 1 y 40.
como nos indica, sin embargo, el mensaje abajo. Si no, o sea, permanece en ese ciclo de do while. Pero inmediatamente viene otro, digamos, otro do while con una condición dentro que nos dice por pantalla, escribe el precio que está entre 1 y 500, es almacenado, se captura la variable AR, que se llama precio, el valor que se ingrese se va a capturar ahí, y después acá un condicional que nos dice que si el precio es menor o igual a 0 o el precio es mayor a 500, entonces le va a dar un error. Debe estar el valor entre 1 y 500. Entonces acá dice que mientras igual que lo anterior, la misma condición del while, del do while, que el precio debe ser de 1 a 500, que si no está entre esos valores, va a volver acá. Entonces después viene y acá hacen lo que es una asignación de cantidad por precio, hacen una operación matemática y se imprime acá lo que es un espacio, el monto a pagar de la variable char, que se almacena acá y se menciona acá, ¿no? Es variable añadir del monto de lo que almacene esta operación que se almacena en esta variable que se llama monto P. Entonces, aquí la va a presentar y getChat, que es un espacio. Va a esperar que nosotros presionemos una tecla para salir del programa. Bueno, vamos a ejecutarlo, vamos a probar. Y a probar las condiciones también. Primero vamos a escribir mi nombre, David. Enter, me dice escriba la cantidad de horas de 0 a 40. Voy a poner, digamos, 10 horas. Escriba el precio. Va a poner que 500. Entonces tengo el monto a pagar a David es 500, es de 5000. Pues se multiplicó lo que es la operación que está acá abajo. Acá está. La cantidad, que fueron 10, por el precio que yo puse, que son 500. Ahí está. Entonces, vamos a probar lo que es las condiciones. La primera condición nos indica, vamos a compilar y ejecutar, la cantidad debe estar entre 0 y 40. Vamos a ver si la cantidad, vamos con el nombre, David, aquí está, la cantidad está ahí. Vamos a poner que yo ponga 41 y aquí se ejecuta, diciendo la cantidad está entre 0, eso está bien. Entonces vamos a poner nuevamente 10. Y si el precio debe estar entre 1, el precio debe estar mayor que 0 y menor o igual a 500. Aquí está. Entonces, si le pongo 501, me dice que el precio debe estar, entonces está funcionando bien. Vamos a ponerle que es 500 y ahí está. Si no se cumplen las condiciones debe presentar un mensaje de error, que ya lo vimos en ambos lugares, digamos tanto en el precio como en la cantidad. En la cantidad de error acá y en el precio acá está. Y al final muestra el resultado de la operación. Y esto del getChar cuando le di a enter. Entonces vamos a probar el nombre, a ver si vamos a poner mi nombre completo y va a aceptar solamente 15 caracteres. Y como vemos, ahí parece que explotó porque al parecer no acepta espacio.
Vamos a ejecutarlo. Nuevamente compilamos. Voy a escribir todo mi nombre junto. David Alberto. David Alberto. Turbí. La chapel. Y ahí está. Ahora sí. Eso es por los espacios que no lo acepta. El char. Y vamos a ponerle que la cantidad 20, precio 500. Y ahí está. Entonces parece que el nombre cumple todavía con los valores de 15. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6. Bueno, aceptó todo, digamos, todo este 10.000. El monto a pagar a David es 10.000. Perfecto. Veo que acá el char, la longitud, está aceptando más de 15, más allá de que te ha asignado 15. Vamos a poner un valor menos en este ejemplo. Digamos que acepte solamente el 2. Así pongo de nada más. Vamos a probar. Vamos a compilar y ejecutar. Nombre David. Vamos a ponerle 10, 500. Bueno, me está presentando David. Bueno, no sé por qué ahí está mostrando más de la cuenta. No debería mostrar más que 2 caracteres. Bueno, continuamos con el otro ejemplo. Bueno, ya en esta, digamos, esto es uno de los ejercicios que estaban asignados y nos dice, dado el valor de horas trabajadas, codifica el programa que permita calcular el sueldo neto de una persona considerando lo siguiente. El sueldo neto, o sea, la fórmula, cómo se va a calcular el sueldo neto. La B, se consideran horas extra aquellas que están por encima de 40. El precio de las horas regulares, 35. Y acá el precio de horas extra, 42. Bueno, vamos inmediatamente a leer lo que es el programa. Dentro del mail tenemos digamos, de flotante simple, una variable, que tenemos horas trabajadas, horas extras y sueldo neto. Toda está inicializada en 0. Después tengo la constante, variable de coma flotante, pero constante. Tengo horas regulares, precio horas extra, precio horas regulares. Es decir que precios de las horas regulares, 35, precio de horas extra, precio de horas extra, 42, y horas regulares, mira acá, son 40, porque por encima de 40 son extra, entonces 40 son las horas regulares. Entonces inmediatamente comenzamos con una condición que no se solicitó, pero bueno, me gustó, quería ingresarla. Y acá le puso un while que no va a ingresar hasta que sea mayor a 1. Entonces, digamos, que sea menor a 1. Es decir, que esta variable de horas trabajadas sea menor a 1 nunca va a ingresar. Siempre debe ser la cantidad mayor a 1, como indica acá este print, cuando se ingresa. Entonces, va a ingresar acá y va a pedir, va a lanzar este mensaje, va a leer la variable, que es hallar de estas horas
trabajadas y el while lo va a leer y entonces si es menor va a lanzar este mensaje inmediatamente. Entonces, después viene una condición, si no es menor, que nos indica si las horas trabajadas son menor o igual a horas regulares, entonces se calcula inmediatamente el precio regular. Es decir, el sueldo neto va a ser las horas que ingresé, que son menores a 40 o 40, por el precio regular, que son 35. Míralo acá. Entonces, viene otra condición en caso de que acá tenemos otra condición que de lo contrario, si es mayor a 40, va a ser hora extra, va a ser igual a horas trabajadas menos las horas regulares. Esto es para sacar las horas extras. Entonces, ya acá voy a tener almacenadas las horas extras. Por ejemplo, si pongo 42, lo se le pone 42, las horas trabajadas menos las horas regulares, que son 40, entonces nos va a dar las horas extras. Entonces el sueldo neto va a ser igual a horas regulares por precio de horas regulares más la multiplicación que nos dé las horas extras por el precio de las horas extras. Entonces primero se van a resolver todo lo que está en el paréntesis y luego se va a sumar esos dos valores y se van a imprimir acá. Entonces un espacio, un salto acá, nos va a dar, salto de línea, el sueldo neto a cobrar de sueldo neto, que todo se almacena acá, de estas operaciones que se analizaron. Entonces se va a lanzar el mensaje acá, de esta variable. Y acá, para pulsar una tecla, derecha. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Y vamos a ver. Cantidad de horas trabajadas. Vamos a probar inmediatamente lo que es la condición que debe ser mayor a 1. Vamos a poner 0. Me dice no. Ya no ver. La cantidad de horas debe ser mayor a 1. Entonces vamos a ponerle que yo trabajé 40 nada más, sin horas extra. Ok, el sueldo neto a cobrar 1400. Se multiplica 40. La operación que se hace sería esta. Nada más. Ya no se hace esta porque no hay hora extra. Entonces, vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a poner horas extras. En este caso voy a poner 42, teniendo como base 2 horas extras. Y vemos que 2 horas extras serían calculadas por 42. Y ahí es que vemos 2 por 42, 84. Digamos, 2 por 42 son 84. Entonces, las horas regulares, que son 1400 más 84, serían 1484. El cálculo. Nada. Ahí termina. Y listo. Bueno, en la otra asignación que tenemos, que es la tarea 2, es un programa que calcula el promedio de calificaciones. Entonces, el programa va, digamos, a calcular un promedio de 10 calificaciones que se van a ingresar por teclado. Vamos a utilizar un ciclo do while. Aquí vemos variable de flotante simple, que está calificación, suma y promedio. Suma y promedio inicializada en 0. Y valor entero, una variable inicializada en 0, se llama contador. Vamos a ingresar las 10 calificaciones y vamos a comenzar con el ciclo do while que va a ingresar inmediatamente. Y acá simplemente va a capturar el valor de, digamos, de las calificaciones que vaya ingresando y va poniendo un contador a esa variable de que se llama calificación, a esa variable, y le va poniendo un 1.
Es decir, que lo que estoy haciendo es que cada vez que ingresa un valor de calificación, se va a ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ese es un contador que yo estoy utilizando. Más abajo lo voy a utilizar con el ciclo while. Para que cuando sea menor a 10, continúe ahí. Si no, sale. Entonces, captura las calificaciones. Se van a capturar las calificaciones mientras un contador va sumando. Como dice acá verificamos que la calificación esté en un rango, por ejemplo, de 0 a 100. Vamos acá, si la calificación es menor a 0 o la calificación es mayor a 100, calificación está fuera de rango. Esto que ven acá es simplemente un acento que se le manda, digamos, en el print, haciendo una coma y poniéndole el valor del ASCII, del código ASCII, y para que salga, ¿no? Porque si lo ponemos acá, simplemente no va a salir. Después acá van a iniciar la iteración para esta calificación. Es decir, que si ingresamos una calificación que no está entre esos valores de 1 a, digamos, a 100, entonces van a iniciar la iteración. Es decir, que no se va a contar ese contador, no se cuenta, vuelve y pregunta. Entonces acá tenemos un acumulador que se llama suma, que se va acumulando lo que es la calificación. Entonces, toda esa calificación que vamos ingresando ahí se va sumando acá. Es el acumulador. Y acá tenemos el contador que va haciendo, digamos, después que suma la calificación, aquí vuelve y inicia de nuevo el ciclo. Inicia de nuevo todo. Va pidiendo, solicitando. Y después, hasta cuando llegue a 10, mientras sea menor de 10, va a estar este while, que está dentro del while, me dice este while, que mientras sea menor de 10 va a estar acá. Cuando sea 10, o sea, que ya venga con la 11 porque va a entrar, entra con la 10, entra y después sale nuevamente cuando venga la 11. Entonces, pregunta si el contador, después sale el while y entra con un condicionador que dice, si el contador es mayor a 0, entonces el promedio va a ser igual a la suma dividido el contador. Es decir, lo que acumula esta variable se llama suma dividida la cantidad de calificaciones que se ingresan. En este caso van a ser 10. Si imprime el promedio de calificaciones es el valor real, se imprime el promedio, que sería el valor que ya tenemos ahí acumulado en promedio de esta operación que hicimos acá. De lo contrario, no se ingresaron calificaciones válidas. Eso es lo que no va a decir después que ingresemos 10 valores. Entonces vamos a probar, compilamos y aquí tenemos ingresé de calificaciones, calificación 1, como vemos, aquí está, ingresé de calificaciones, calificación 1, vamos a poner que saqué 80, calificación 2, 80, 80, calificación 3, 4, 5, 80, 80, 80 y 80 a la 10. Le doy a Enter y ahí tenemos que nos dice el promedio de las calificaciones es de 80. Es decir, que todos los valores que se suman, podemos hacer un cálculo. $80 por 10, es decir, que la suma de 800 y se divide entre 10, que es la cantidad de calificaciones,
y no da 80. Así que vamos ahora a validar lo que son las condiciones del do while. Ejemplo, si ingreso una calificación que diga menor a 1, la calificación fuera de rango, intento de nuevo, 20, 50, 90, 10, 1, 40, 50, 60, vamos a poner 0 y 0 y 0 de nuevo. Entonces, el promedio de calificación es 26.10 y como vemos, aunque ingresé este menos 1 y que dice fuera de rango, que intente de nuevo, no se cuenta. Vamos a ver si se contó o no. Tenemos acá, comenzó acá 10 y continuó y terminó en el 10. Como vemos. Bueno, esto es todo con estos programas de la clase 1. Bueno, acá vamos a iniciar con lo que es la clase 2, el ejemplo 1. Clase 2, ejemplo 1. Este programa utilizando if nos está informando si el número es positivo, negativo o 0. Entonces vemos inmediatamente acá con las librerías que ya mencionamos anteriormente, que proporcionan lo que son, trabajan con la entrada y salida de las palabras de este lenguaje. Iconio también, al igual, con la entrada y salida y además con las posiciones del puntero. Entonces, por pantalla va a pedir lo que teclee un número entero, va a solicitar. Como vemos hasta acá, este 63 pertenece a lo que son formatos y se almacena con, siempre se va a poner estos signos, se va a poner en los que se acentúa la palabra y se va a buscar el código ASCII, ¿no? El valor que corresponde a esa letra, en este caso 663, que es de la U. Entonces se almacena en esta variable entera, acá, lo que es en la n, y pregunta si n es mayor a 0, va a imprimir positivo. De lo contrario, si n es menor a 0, es negativo. Pero de lo contrario, si no es mayor ni menor a 0, es decir, si es 0, entonces va a lanzar por pantalla un mensaje que es 0. Entonces vamos a ejecutarlo, compilamos, ejecutamos. Entonces voy a teclear 1, positivo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Menos 1, negativo. Es decir, que nos está informando simplemente si es positivo, negativo o 0. Vamos a poner 0. Ahí está, 0. Nada, eso es lo que hace este programa. Vamos a ver, continuar con el ejemplo. Bueno, en este ejemplo de la clase 2, ejemplo 2, vemos que inmediatamente ya con la librería que venimos trabajando, la variable n entero, por pantalla va a pedir que ingrese un número de 0, 0 o 1. Se captura en la variable n y comenzamos a trabajar con un switch. Este switch que va a evaluar el valor entero, la n, el que ingresamos por pantalla, con un caso que empiece en 0, puede ingresar en 1, el caso puede empezar con un 1, pero bueno, acá empezó con 0, o puede empezar con letras, si es que se pide letras, ¿no? Entonces, si es que se pide letra, no, si es que ingresas letras acá, entonces, el caso 0 dice que va a imprimir 0 en caso de que yo elija la opción 0, se va a evaluar
n va a evaluar y va a decir, en este caso acá, 0, cuando yo elija. Y entonces get, que trabaja con esta librería, y inmediatamente finaliza. Es decir, que haga ese ciclo ahí, si yo elijo el 0. Si elijo el 1, va a venir a este caso, al 1, y va a poner un mensaje que diga 1, y va a terminar, que le presione una tecla, get, y después termina el programa ahí. Y después acá, si no elijo ninguno de esos dos, ni 0 ni 1, entonces va a decir un mensaje, no se ha pulsado ni 0 ni 1. Y después me va a pedir que le dé una tecla para terminar. Vamos a ver. Esto es un switch. Compilamos y ejecutamos. Si yo no tecleo ninguno, ni 0 ni 1. Bueno, ahí me dijo que presione 0. Vamos a ejecutarlo de nuevo. 0. Dice que es 0. Está bien. Vamos a compilar con 1. Sé que 1. Ok. Vamos, no voy a ejecutar nada. Vamos a ver si pongo 9. Ahí sí. No se ha pulsado ni 0 ni 9, ni 0 ni 1. Es decir, que lo que nos está diciendo simplemente es que vamos a tener dos opciones, 0 y 1, que tenemos que presionar. Si presionamos lo que es 0, nos va a decir un mensaje por pantalla. Y si presionamos el 1, va a venir a este caso 1 y va a decir 1. Si no presiono ninguno de esos números y presiono cualquier otro número, entonces me va a decir que no se ha pulsado ni 0 ni 1. Pero lo que sí veo ahora en este programa es que presiono una letra y dijo otra cosa. Por ejemplo, en este caso una T y dice 0. Es como que, bueno, no está entre el switch, la T. Debería tener una condición ahí o debe funcionar. Bueno, pero este es el ejemplo. Y estamos en un escenario perfecto, que presionando, tecleando un número, no letra. Digamos, si presionamos 90, ahí va a decir que ni uno ni el otro. Pero si se presiona 0 y 1, va a lanzar estos mensajes. Bueno, acá estamos ya en la clase 2, ejemplo 3, que dice un programa utiliza for e imprime los números del 1 al 10 y sus cuadrados a la vez. Es decir, que va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 y al lado, una columna al lado, va a imprimir los cuadrados de esos números del 1 al 10. Entonces, tenemos ya la librería que venimos utilizando, el main, y dentro del main una variable entera que es i, que fácilmente se puede declarar dentro del for e inicializar dentro del for también. En este caso vemos que está inicializada acá, la podríamos inicializar ahí también, pero el ejemplo lo trajo así. Entonces, el for comienza con i igualando a 1, entonces dice acá la condición, una condición que si i, mientras i sea menor o igual a 10, va a estar, digamos, iterando acá y sumando 1. Entonces, como entonces i es menor o igual a 10, no, entonces i más y vuelve de nuevo. I es, ya diciendo 2, va a decir 2 y vuelve, va a estar iterando dentro de este ciclo, acá. Acá comienza con 1 y está comenzando con 1. Entonces dice 1 es menor o igual a 10. No. Entonces, sí, al ser i es menor o igual a 10, sí, entonces i más y vuelve. Cuando sea que no, que ya sea 11, entonces va a salir y va a imprimir esto. Va a decir un salto de línea, valor de i, entonces el valor de i
se va a imprimir acá, valor de i, 1, en este caso, y va a imprimir ahí y sucesivamente más abajo. Y después en otra columna, acá, al parecer, va a decir valor de i, valor de i2, es decir, al cuadrado, que fácilmente se le puede haber puesto un valor de cuadrado, este valor, elevado a la 2 y elevado a la 2. Entonces se almacena lo que es la variable i acá, y con una operación de i por i, es decir, elevado. Entonces vamos a comenzar, compilamos y ejecutamos, y vemos como el valor de i, que es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, que es un for que está iterando, y al lado tenemos el cuadrado, es decir, 1 por 1, ahí está, 1, el cuadrado de 1. 2 por 2, 4, el cuadrado de 2. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 26, así sucesivamente. Y tiene su cuadrado al lado, que lo vemos acá con i por i. Entonces, vamos a pasar al ejemplo 4. Bueno, continuamos con el ejemplo 4 de la clase. El problema que dice si un número es primo. Un número es primo si solo puede ser dividido por dos números, uno por sí mismo y por otra unidad, o sea, de 1. De lo contrario no es primo. Por ejemplo, el 5 solo puede ser dividido por 1 y 5, entonces sí es primo. Si un número se puede dividir por otro, entonces su residuo será 0. Es decir, si la condición acaba de dar la fórmula, entonces el número se puede dividir por 2. Entonces acá comenzamos con un número, una variable entera que se llama num, tenemos ahí, y un contador. Después esas tres variables se inicializan en 0. Y por acá un mensaje por pantalla que dice, programa que dice si un número es primo. Un salto de línea. Por pantalla va a pedir, escribe el número, se almacena en esta variable num. Venimos con un for que vaya inmediatamente, la i del for comienza con 1 y dice si i es menor o igual al valor que se ingresó por pantalla num, que imagino que va a ser no, digamos ingresamos 2, 3, 4, va a ser no, y va a salir y va a preguntar si es menor, entonces lo que va a hacer es que va a sumar, le va a sumar 1 ahí y va a salir inmediatamente, y como ya va a ser mayor y va a salir. Es decir que, porque ya ahí comienza con 1, automáticamente sale, va a evaluar solamente una sola vez, con cualquier valor que digamos se ingrese, positivo, ¿no? Si el valor que se ingresó es igual a 0 y es igual a 0, entonces el contador le suma 1 y viene acá y pregunta si el contador es menor o igual a 2, entonces va a imprimir el número es primo. De lo contrario, si el contador es mayor a 2, es decir, los divisores, aquí, porque acá lo que se está buscando es los divisores. Son dos divisores, el número debe ser positivo y se debe tener solamente dos divisores. Uno y entre él mismo, esos divisores. Eso es lo que nos decía, sin embargo, el mensaje acá. El punto este. Entonces, de lo contrario, contador mayor a 2. El número, la variable que se ingresó, va a decir que no es primo, simplemente. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver. Si ingresó 2, 2 es primo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora enter y ejecutarlo de nuevo. Vamos a ejecutar, ejemplo 4. ¿Ves? 4 no es primo porque tiene 3 divisiones. Tiene el 1, tiene el 2 y el mismo. Es decir, que tiene más de 2 divisores. Es decir, que el contador está haciendo su trabajo ahí. Bueno,
Continuamos con el otro ejemplo. Bueno, acá comenzamos con el ejemplo 5 y nos indica que tenemos algo nuevo. Tenemos una librería, include Math, que esto lo que ingresamos a esta librería por esta expresión pop, que es una variable, digamos, doble, como lo dice el mensaje ahí, una variable como flotante doble, que lo que trabaja es con exponente. Trabaja con el exponente y nos va a enviar un resultado de x elevado a la 2. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos acá una variable entera, una flotante simple que es x, y expresión, y ambas todas están inicializadas. Por pantalla un mensaje, usarle, y después acá va a estar iterando, donde r es igual a 1, iterando hasta 15 y después sale. Entonces va iterando hasta que sea 16, sale y comienza con la expresión de x igual a x sumándole 0.5, va a ir sumándole 0.5, 0.5 a x, y comienza acá y viene con la expresión, es decir, hay esta variable que se llama expresión, va a almacenar el resultado de esto que va a solucionar esta función de POW, que va a elevar a x al cuadrado más 1. Entonces después viene y, que es igual a y, más la expresión que se almacenó acá. Entonces, después se imprime el valor de y, que acá imagino que va a ser 325. Vamos a ejecutarlo, compilamos y ejecutamos. Ahí está, 325. Bueno, continuamos con otro ejemplo. Bueno, acabamos con el ejemplo 6 de la clase 2. Programa que imprime el código ASCII seguido con su número, ¿no? Su valor. En este caso acá tenemos otra librería nueva, que es la de Windows. Esa, digamos, incluye lo que es la función system y la función sleep. Esta función. Que la función sleep lo que nos dice es como que eso mismo, que descanse ya cuando llegue a 200. Pero mientras i sea menor o igual a 225, va a continuar. Va a continuar hasta 225. Después 226 no imprime más y termina el programa ahí de presentar todo. Digamos acá primero lo que hace es que va a limpiar la pantalla. Esto es un comando de Windows, por eso se llama la librería Windows. Y comienza a desplegar este mensaje en pantalla que dice despliega la tabla de código ASCII, carácter decimal, y comienza mientras que i sea menor o igual a 225, va a estar imprimiendo el valor de i, la posición de i y el número de ese, digamos, de ese ASCII, que va a ir sumando i más hasta llegar a 200. Vamos a ejecutarlo. Compilamos y ejecutamos. Y comienza. Llega el carácter decimal. Ahí está imprimiendo todo el código ASCII, donde D es 100. Más adelante vamos a ver 160 que A, acentuada, 161 y eso, mirar acá. 161 la I, 162, 163 la U, 164 la N. Y ahí continúa. Eso fue porque le di clic y lo paré yo. Pero él continúa. Vamos a continuar. Ahí está. Y continúa hasta llegar a 225, que es donde termina.
Presionamos Enter y terminamos. Eso es todo. Bueno, acá tenemos el último ejemplo de la clase 2, el 7, que dice programa que usa un while para contar números positivos. Es decir, que este programa utiliza un while y va a contar los números positivos y va a finalizar cuando nosotros tecleemos menos 99 y va a contar después los números positivos que ingresamos. Entonces, tiene la librería Windows, que lo que está trabajando con esta, digamos, esta función de system que limpia la pantalla. Y tenemos el do while acá, que va a continuar mientras sea distinto de menos 99. Entonces, tenemos una variable entera, n, otra variable entera que se llama positivo, inicializada en 0. Limpia la pantalla inmediatamente y después comienza diciendo teclea un número hasta que finalice con menos 99. Entonces tenemos la variable que se almacena de ese número que vamos ingresando, se llama n, y dice una condición dentro de ese do while: si n es menor o igual a 0, vas a continuar. Entonces va a continuar, continúa, y positivo viene siendo el contador, que va después a contar las veces que hay un número positivo. Entonces cuando presionamos menos 99 sale e imprime este mensaje de acá que dice: has tecleado, va a almacenar la cantidad de veces que pasó por acá hasta que presionaste 99, menos 99. Entonces te va a decir la cantidad, números positivos, entonces te dice la cantidad que tecleaste de números positivos. Vamos a ejecutarlo, compilamos y ejecutamos. Y me pide un número. Voy a ingresar 2, 4, menos 1, 8, menos 6. Entonces hay 3 números positivos y 2 negativos. Voy a ingresar ahora menos 99 y ya va a salir. Ahí está. Tenemos, has tecleado 3 números positivos, 1, 2, 3 y 2 negativos. Y sale con 99. Así que esto es todo lo que hace el programa. Bueno, acá pasamos lo que es al archivo clase 3, ejemplo 1. Este es uno de los ejercicios que nos propusieron. Hacer un programa en C que lea un número en pesos dominicanos y lo convierta a dólares y a euros a la vez. Esos pesos que se ingresan. Es decir, si yo ingreso 50 pesos, lo va a convertir tanto en dólar como en euro. Entonces acá la tasa hay que buscarla de la página. Entonces ya la busqué de la página y digamos la tomé acá y puse de coma flotante doble por gusto nada más. Pero bueno, podría hacer una simple. Y acá tenemos lo que son los pesos que yo voy a ingresar. Se llama peso, la variable. Variable doble de tasa dólar, variable doble de tasa euro. A 56.85, que está en la página, es una tasa oficial de la página a dólar y la otra a euro, ¿no? Acá se pide al usuario la cantidad de peso. Mirad acá, tenemos la cantidad. Luego se almacena el valor de esa doble, se almacena acá en peso. Aquí analiza las conversiones, que yo tengo que buscar. Dólar es igual a los pesos divididos entre esa tasa. Y así también con los euros. Euros dividido en tasa, que aquí yo lo que estoy haciendo es una declaración también. Esta declaración, ejemplo, podría haber estado acá, en la parte superior. Pero bueno, la declaré acá inmediatamente y lo asigné a peso dividido por la tasa dólar y la tasa dólar también, la tasa del euro
a viceversa acá. Entonces acá simplemente me va a mostrar los resultados de estas operaciones que yo hice acá. Entonces yo tengo lo que es el mensaje EAND, el valor de la variable, esta variable que es peso, va hasta acá. EAND pesos dominicano equivale a esta variable que es dólares, dólares, y eso que vemos ahí es un acento que yo puse en un formato que es 162. Podemos ver, eso es el código ASCII, que es la O acentuada. Sería el valor de esa variable dólares, que está acá declarada como doble, y, o sea, digo doble, pero es un coma flotante más que el float. No es simple, sino más extenso. Entonces, la variable dólares con el formato 162. Y acá va a imprimir eso mismo peso, el mismo valor, la variable peso dominicano, equivalen a la variable euro. Entonces, aquí nos va a decir el valor en euros. Ya la operación está hecha acá, en la variable euro. Y aquí está la operación en la variable dólares. Entonces, imprimimos esto. Tenemos un iTunes que lo tiene el stdio. No tuve que utilizar el chat para que quede, digamos, ahí la pantalla una vez que se ejecute. Vamos a ver. Voy a ingresar la cantidad en pesos. Entonces voy a ingresar 65. Valor pequeño. Entonces va a decir 65 acá, peso dominicano. 65 pesos dominicanos equivalen a 1.14 dólares estadounidenses. Ahí vemos acentuada la letra por el formato de acá. Y esos mismos 65 pesos, pero en dominicanos, equivalen a 1.02 euros. Entonces, eso era todo lo que me pedía el programa. Ahí. Vamos a ver el otro. Bueno, acá vemos en la clase 3 la tarea 2, que un programa que lee un número e imprime la tabla de ese número del 1 al 15. Es decir, que voy a ingresar un número y me va a hacer la tabla de ese número del 1 al 15, ¿no? Entonces, vemos que se pide una variable entera, que se llama número, le pedimos que ingrese lo que es el número, y esto es el formato, la U, con el código ASCII, que es 163, se almacena en la variable número, que es entero. Aquí se imprime la tabla de multiplicar del número ingresado del 1 al 15. Es decir, vamos a imprimir tabla de multiplicar de la variable de ese número. Va a decir ese número del 2, ejemplo, por así decirlo, decir uno. Entonces, acá vamos a iterar con, como decía anteriormente, yo declaré una variable i y que le iguale a 1 inmediatamente dentro del for, porque se puede declarar dentro del for. Entonces, la variable i declarada e igualada a 1 pregunta si es menor o igual a 15, y como ahí no es menor o igual a 15 porque es 1 al principio, porque se igualó acá, cuando se declaró acá, se igualó acá, pasa y sigue iterando y vuelve y pregunta hasta que sea 16, sale e imprime esto que es el número, va a imprimir la variable que yo ingresé, esto multiplicado por la otra variable que de i, que va a ser i1, i2, i3, 4 sucesivamente, y después la otra variable que es número, pero multiplicado por i. Es decir que aquí tengo una operación en el print que se va a analizar y se va a almacenar en esa variable de número.
Entonces, acá tengo un iTunes que cuando presione una tecla va a terminar. Vamos a ejecutarlo. Compilamos y ejecutamos. Voy a imprimir la del 2. Y ahí está la tabla del 2. 2 por 1, 2, sucesivamente. Presionamos. Vamos a ejecutarlo. Compilamos de nuevo. La del 5. Y ahí está la tabla del 5. Bueno, vamos a seguir con el otro. Bueno, vamos a continuar con este ejemplo. El programa calcula el valor de una llamada local e internacional cuando se ingresan los minutos. Entonces, escribir en lenguaje C, programa darle a la duración de minutos, dato entero de una llamada telefónica y calcule el costo de la llamada telefónica sabiendo que si el tipo de llamada es local, el precio por minuto es 0.50 y si es internacional cuesta 1.25 cada minuto. Debe mostrar el resultado en datos real en peso dominicano. Es decir, que tenemos acá una sola librería, el mail, y con una variable entera, una variable de carácter tipo llamada, una de flotante simple, se llama costo total. Aquí vamos a solicitar la duración de la llamada en minutos al usuario, ingresa la duración, esto es el formato, como ya dije anteriormente, 162. Se captura acá, en esta variable que se llama duración, que es entera. Solicitamos el tipo de llamada, es decir, que si es local o internacional. Y acá lanza el mensaje, ingrese el tipo de llamada, si es local o si es internacional. Y lo almacena en esta variable que se llama tipo, que es de carácter, como vemos. Aquí se calcula el costo de la llamada. Dígase, si el tipo de llamada es igual, se le asigna, es igual a L mayúscula o L minúscula, entonces el costo total va a ser igual a la duración, a la variable que se ingresó acá, a los minutos, por 0.50. De lo contrario, si el tipo de llamada es igual a I mayúscula o I minúscula, el costo de la duración de la llamada va a ser a multiplicar los minutos que ingresaron por 1.25. De lo contrario, si ingresa un valor que no esté en el tipo de llamada ahí, entonces el tipo de llamada no es válido. Entonces va a decir, por favor, ingrese uno de estos valores que sea L o I, tanto minúscula como mayúscula. Y va a salir del programa con un error automáticamente. Sin embargo, si está todo bien, va a mostrar el costo total en peso dominicano. Acá, el costo total de la llamada se almacena en esta variable que se llama costo total, que está acá, que es flotante simple. Aquí lo tenemos. Saldrá ahí. Entonces, iTunes, que devuelve, y aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo y vamos a probarlo. Compilamos, ejecutamos. Duración en minutos, vamos a poner que duró 60 minutos, o sea, 1 hora. Me dice ingrese el tipo de llamada. Vamos a elegir que una O, ponerlo mal. Y dice no, el tipo de llamada no es válido, por favor ingrese L local para internacional. Así que va a salir inmediatamente. Vamos a compilar y ejecutar de nuevo y hacerlo bien. 60 minutos, vamos a poner que L, que es local, entonces la va a calcular a 60 por, si es local, es 0,50. Entonces tenemos que, si saco la calculadora, 60 por 0.50 nos da 30. Ahí lo tenemos. 30. Bueno, vamos a buscar lo que es el otro. Entonces, la internacional. 60. Y vamos a elegir la I minúscula. Lo mismo, 75. Es decir, que 1.25
que se va a calcular cuando es internacional la llamada. Tipo internacional. Ahí lo tenemos. Bueno, esto es todo con este programa. Bueno, acá continuamos con el ejemplo, la tarea 4, no un ejemplo, sino ya algo asignado de la clase 3. Programa que imprime la suma de los cuadrados de los números que se leen, es decir, los números que se ingresan. Hacer un programa que lea 5 números, que imprima la suma de los cuadrados de los números leídos, es decir, la suma de esos cuadrados. Lo hice con arreglos, trabajé con arreglos acá. Entonces tenemos la librería incluido, un arreglo de tamaño 5, se llama número, y acá una variable entera se llama i, que la pude declarar acá también, y acá otra variable entera se llama suma al cuadrado, inicializada en 0. Entonces, aquí se solicita al usuario que ingrese los 5 números. Entonces, vamos a estar iterando y va a comenzar en 0. Entonces, i es menor a 5. Entonces, como i es 0, va a decir que sí y va a comenzar y preguntando, va a valer 1 y así sucesivamente va a estar iterando hasta que salga 6 y va a salir y va a comenzar a hacer cálculo de este otro for. Entonces, esto es cuando me pida el número acá, ¿no? Ingrese el número de la variable i que va al más, digamos, va a estar imprimiéndose acá el índice más 1. Se está haciendo la operación, entonces va ahí abajo haciendo lo que es la operación. Acá captura la variable del arreglo en el índice, en la posición índice, que va a ser en este caso 0, después 1, 2, 3, 4, es así. Aquí calcula la suma de los cuadrados de los números, en este caso tengo i igual a 0, y aquí va digamos, a capturarla. Aquí tenemos el acumulador, la suma de los cuadrados de los números en esta posición por número en la misma posición. Como es el cuadrado, es el número por el mismo número. Aquí se imprime la suma de los cuadrados de este acumulador que se fue guardando los valores que se iban dando acá y acá. Y es todo for. Y nada, devolvemos 0, compilamos. Vamos a ingresar número 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Y ahí me dice que la suma de los cuadrados de los números es 90. Es decir que aquí está la suma de cada cuadrado. Me dio 90. Damos enter y salimos. Acá esto no salió porque 163, que es el formato, acá tampoco salió el valor porque 163 es el formato. Vamos a ver si sale. No, porque tengo una operación ahí matemática. Acá en este caso vamos a dejarlo así. Número. Y ejecutamos. La coma. La coma que había cambiado ahí. Ingrese el número 1, o sea, el de los números cuadrados, 2, 2, y ahí está. Número es, me está tirando otro valor acá. Entonces,
Bueno, no me está tirando el formato que debería lanzar ahí. Déjame sacarlo y lo dejo como estaba. Lo dejo sin acento. Simplemente trabajando con el formato ahí de los acentos. 2, 2, 2, 2, 2. Ahí está. La suma de esto, el cuadrado de esa suma, ahí está, de estos valores. Suma de cuadrado. Bueno, vamos a continuar con el otro. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo, a la siguiente tarea de la clase 3, la última. Aquí dice el programa que lee un número ingresado y luego imprime números par e impar hasta el número ingresado. Hacer un programa que lea un número e imprima la suma de los números pares e imprima números pares e impares desde el 1 hasta el número leído. La suma de pares tal, la suma de impar tal. Ok. Entonces acá declaré. Tenemos la librería que venimos utilizando del CTDIO de entrada y salida. Tengo acá lo que son 3 variables enteras, 2 inicializadas, que es suma de pares y suma de impares. La variable que va a ingresar el usuario, que es número. Aquí le solicitamos al usuario que ingrese el número. En este caso tenemos acá el mensaje por pantalla con el formato que ahorita no había salido. Lo tenemos acá. Vamos a pedir al usuario, digamos el valor se almacena en número. Aquí calculamos la suma de los números pares e impares, donde le preguntamos, declaré una variable dentro del for, que es i, y le asignamos 1, y le pregunté ahí que si es menor o igual al número que yo ingresé, entonces que vaya sumándole 1. Después le pregunté ahí que si i, el residuo de i dividido por 2 es igual a 0. Si es igual a 0, entonces par. Y va sumándole 1 a suma de pares. O sea, este acumulador, que es suma de pares, es un acumulador. Y se va sumando el valor de i, ¿no? El valor que tiene i en ese momento que se ingresó. El valor de i que está en esa posición que es par. Se va a ir sumando acá. De lo contrario, se va a ir sumando la posición de i que es impar. Y después se imprimen los valores de ambos, pares e impares. Vamos a ejecutarlo. Mi ejemplo simple es 5. Ahí está, 6. ¿Por qué? Porque tenemos que 2, dentro de esos números del 1 al 5, los pares son 2 y 4. Y la suma de 2 y 4 es 6. Entonces, sin embargo, la suma de los impares es 1, 3 y 5 dentro de esos números. Entonces, 1 y 3 son 4, más 5, que es el valor que está dentro de eso, entonces es 9. Y ahí está la suma de los impares e impar. Los pares e impares. Bueno, terminamos ahí. Digamos. Bueno, acá continuamos ya con la clase 4 de la misma unidad 1, la tarea 1, que dice el programa que lee y calcula el índice académico de un estudiante de la UAS. Crear el programa que calcule el índice académico de un estudiante de la UAS. El programa debe solicitar la cantidad de asignaturas inscritas por el estudiante en el semestre y por cada asignatura inscrita solicitar nota y cantidad de crédito. El índice se calcula multiplicando la calificación final de cada asignatura cursada por su cantidad de crédito sumado, todos los productos y dividido la suma entre el total de crédito. Se redondeará en una décima cuando la segunda cifra décima sea igual a mayor de 0.5, excepto en el índice utilizado para grabación.
Entonces, acá tenemos que la librería mat, que esto es, digamos, para esta función que estoy utilizando acá, que se llama now. Luego tengo dos variables enteras. Acá tengo una que es num asignatura, que va a ser el número de asignatura, la cantidad, ¿no? Y acá flotante, simple, la suma de producto. Y acá en entero, suma de crédito, 0 y float, índice de grado. Aquí solicitamos la cantidad de asignaturas inscritas en el semestre al usuario. Ingrese la cantidad de asignaturas inscritas en el semestre. Y se almacena en la variable num asignatura, que es entera. Después, solicitar las notas y la cantidad de crédito por asignatura. Entonces acá se va a solicitar la nota dentro de un for por asignatura. Es decir, que acá yo declaré en el for la i, que es entera, y le igualé a 0. Y le pregunté, y tú que eres 0, ¿eres menor al número que ingresó la persona acá? Si es sí, que obvio que va a ser sí, entonces va a seguir iterando y va a preguntar de nuevo. Va a hacer todo el proceso y va a preguntar de nuevo. Entonces, aquí tengo lo que es una otra variable, que es nota, y aquí crédito. Y va a estar pidiendo esos valores ahí. Entonces acá, ingrese la nota para la asignatura que está en esta variable, que este índice, esta variable de i que está pidiendo, más 1, y le va sumando después asignatura 1, asignatura 2 y así sucesivamente. Y se va a guardar en esta variable que se llama nota, que es de flotante simple. Después tenemos al igual los créditos. Ingrese la cantidad de crédito para la asignatura de ese índice cuando se agregó automáticamente. Entonces comienza en 1 y sigue sumando y se almacena esta variable entera de créditos. Y después lo que va a hacer es simplemente en este acumulador que dice suma de producto, la nota de esta nota que se ingresó ahí por los créditos que se ingresó acá, nos va a dar ese resultado y se almacena acá. Al igual que los créditos, se van a sumar todos los créditos automáticamente que estén acá, que vayan pasando ahí. Entonces, una vez que vaya haciendo uno a uno todo ese proceso, después viene y tengo la variable índice acá, que la declaré ya acá como así, flotante simple, y va a hacer lo que es el cálculo de la suma de esta nota multiplicada por los créditos, que es la suma de producto, dividido por la suma de los créditos, que es el total de créditos. Aquí lo tenemos. Y aquí viene redondear la décima, una décima. Utilizo índice es igual, o sea, todo lo que tenga el índice es igual, el valor, a la función matemática, dentro de paréntesis, índice por 10 dividido 10. Entonces acá imprimo el índice académico de índice. Ahí está, como flotante, con una sola, un solo punto decimal, va a tener una sola coma decimal o punto decimal. Y listo, vamos a probar. Compilamos y ejecutamos. Y ahí está. Ingrese la cantidad de asignatura, voy a ingresar toda asignatura nada más. La asignatura 1, esa es la nota, voy a ingresar 95. La cantidad de crédito 5, asignatura 2, voy a poner 90. Asignatura crédito, ahí está. Entonces me dice el índice académico semestre es de 92. Y si nos ponemos a calcular,
Esto que está tirando acá son, el formato está mal ahí. Bueno, vamos a ver. 95 por 5, 475. Entonces 90 por 4, 360. Entonces 360 más 475, 835 dividido, 835 dividido entre 9 nos da 92.8 y en redondeo con la décima nos da 92,8. Ahí lo tenemos, 92,8. Entonces, nada, está funcionando. Nada más tiene algunas cosas ahí, digamos, acá, formatos. Cantidad de asignatura, crédito, cantidad, índice. Ya ahí se votaría normal. O sea, se vería bien el texto, ¿no? Vamos a poner 5. No quiero poner 5 materias, voy a poner 2 materias. 2 materias, una con 80, otra 95. No, me equivoqué ahí con los créditos, puse 95, aunque debería tener una condición. Entonces, infinitamente se mete, la cantidad son 2, asignatura 1 fue 90 y la otra fue 95. Ahora volví con los créditos, pásame pedir los créditos, me equivoqué ahí. Comenzamos de nuevo. Cantidad son 2 materias, 90, créditos son 5, acá 95, créditos son 4, acá 92,2. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la otra tarea. Bueno, ya en este último programa de la unidad 1, la clase 4, tarea 1, programa que lee y calcula el índice académico de varios semestres de un estudiante de la UAS. Guardar una copia del programa anterior y hacer las modificaciones para que se puedan leer varios semestres de un estudiante y que calcule el índice acumulado. Programa anterior. Esto es lo que dice el programa anterior. Ya lo tengo acá igual. Y tengo la misma función matemática, ya que es para esta función que la estamos utilizando. Y tengo declarado lo que es una variable entera, se llama número de semestre, para que me indique la cantidad de semestre que desea calcular. Acá, índice acumulado, como flotante. Acá le solicito la cantidad de semestre al usuario que ingrese, entonces va a ser el número de semestre, y acá voy a comenzar a integrar con una variable que declaré nueva dentro del for que se llama semestre, que va a ser igual a 1. Entonces le pregunta, semestre, ¿3 menor o igual al número de semestre que ingresó el usuario? Entonces, obvio que por ahí va a ser que no, o que sí, si ingresa 1, automáticamente solamente va a ser un solo. Si ingresa 2, entonces ahí va a calcular el índice por 2. Entonces, como es 2, va a sumar 1, continúa y dice, número de asignaturas, una variable de número de asignaturas, eh, número de asignaturas, flotante simple, suma de producto,
lo inicialice en 0. Entera suma de crédito, una variable suma de crédito entera, y flotante simple se llama índice. Aquí vamos a solicitar la cantidad de asignaturas inscritas en el semestre. Después que pedimos la cantidad de semestre, dentro es el mismo programa anterior, lo único que acá le solicitamos, lo traímos y le agregamos simplemente esta parte que tenemos acá. Y después comenzamos. Entonces, solicitamos la cantidad inscrita en el semestre. Y le va a pedir la cantidad de asignatura. Solicitar la nota y la cantidad de crédito por asignatura. En este caso, el for se declarará ahí que está en 0. Pregunta ahí si el número de asignatura es menor. Obvio que va a ser menor. Y es menor que el número de asignaturas, sí. Entonces, y va a ser más 1. Pero después que haga todo esto, va a decir a esta variable nota, que está declarada acá, y una crédito flotante y una entera. Aquí ingresa la nota para la asignatura. Para la asignatura en la posición del índice de este ahí. Y la va sumando 1 y se va a almacenar acá la nota, el valor que ingrese. Después se imprime la cantidad de crédito, o ingrese la cantidad de crédito de esa materia, en ese mismo índice, en esa misma posición que está acá. Y va almacenada ese valor entero acá. Y después el acumulador de esa nota puede ser crédito y la suma de crédito. Y aquí está lo del índice que explicamos anteriormente. Y después viene la función que van a redondear. Y acá imprime el índice académico de ese semestre. Imprime el índice académico del semestre. Tac, tac. Primero el índice académico del semestre X que él puso, de esa variable, de este semestre, que él puso ahí, base ahí, y acá el índice que se almacenó acá. Entonces, agregar el índice del semestre al índice acumulado. Entonces, acá ese índice que ya tuvimos acá, si él puso más de 1, se va a acumular acá, en este índice acumulado. Entonces, índice acumulado se va a acumular acá, tac, más igual, que es un acumulador, esto que está acá, y continuamos. Entonces acá calcula el índice acumulado de todos los semestres. Acá una variable que va a ser el índice final, se llama índice final, es igual a este índice acumulado dividido por el número de semestre que ingresó acá, el usuario, el número de semestre. Entonces ahí vamos a obtener el índice acumulado final. Entonces el índice académico acumulado final es el índice, lo que se acumuló acá, de esta operación. Y ahí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo y a probarlo. Ingrese la cantidad de semestres. Va a poner que 2 semestres, que me calcule de 2. Entonces el primer semestre me dice ingrese la cantidad de asignaturas que yo inscribí de este semestre, el primero. Voy a poner 2 también. Nota de la asignatura 1, 90. Ingrese la cantidad de crédito para la asignatura 1. Voy a poner el 4. Nota 2, voy a poner 95. Los créditos de esa asignatura que saqué 95, 5. Y me dice el índice académico del semestre 1 es 92,8. Del semestre 2, como fue en 2 semestres, yo le dije, entonces me dice que el segundo semestre que ingrese la cantidad de asignatura. Voy a poner que de 3. Entonces, asignatura 1, voy a poner 80. La cantidad de crédito 3. Asignatura 2, voy a ponerle 75.
Vamos a ponerle 5 créditos, la nota la otra 100 y crédito, vamos a ponerle 7 créditos. El índice acumulado digamos, primero me da el índice de ese semestre 2 y después me da el índice acumulado tanto de este como este. Y aquí lo tengo, el índice acumulado, 90.3. Y ahí termina todo. Bueno, muchas gracias. Espero que no se ha hecho muy largo explicar todos estos ejemplos y programas. Será hasta la próxima. Muchas gracias.